Y que me parece que ya nos acompaña aquí con nosotros José Luis. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Bueno, análisis in situ del dato. 3,7% de paro en Estados Unidos, sube 2 décimas. No era lo que se esperaba, José Luis. No, se esperaba un dato sin cambios en el 3,5 y esto es muy importante porque la Reserva Federal, precisamente el colchón que tiene para seguir endureciendo la política monetaria, para seguir subiendo tipos y combatiendo la inflación, pues ya han dicho en más de una ocasión que es la bonanza, lo boyante que está el mercado laboral y que permitirían jugar esas subidas de y un mercado laboral que es un poquito más débil de lo que se esperaba, pues lo que está teniendo como reacción inmediata es una ligera recuperación en las bolsas, porque eso pues lo que hace es bajar, al menos puntualmente o tímidamente, la posibilidad de que haya pues una senda de subida de tipos tan beligerante como se venía descontando. En lo que respecta al euro dólar, pues también está cayendo tímidamente el dólar frente al euro y vemos pues bueno que está intentando mantener pues el par ligeramente la unidad. Esa es la primera reacción. Es un dato que por regla general pues suele mover bastante el mercado y máxime en los tiempos actuales en los que se presta tanta atención a una variable tan importante como la inflación. José Luis, ¿esto significa que la Reserva Federal puede cambiar algo su ruta en la próxima reunión de tipos, que no va a subir los tipos de interés en 75 puntos básicos, o esta subida de 2 décimas tampoco es para tanto? Difícil es hacer un análisis con un solo dato. Normalmente la Fed suele esperar pues al menos una concatenación de una tendencia dentro de los datos y bueno, pues una subida puntual. También habrá que ver luego la lectura que se hace de ese dato, si es por alguna partida puntual, porque bueno, pues también no olvidemos que venimos del verano, ¿no? En el que hay pues muchas veces determinados factores estacionales que pueden influir en el mismo. Entonces habrá que ver qué lectura hace la Fed, qué lectura hace por supuesto el mercado, si ambas lecturas concuerdan y en todo caso lo que es prácticamente seguro es que habrá apuestas en ambas, en fin, opciones, o subida de 50 o subida de 75, porque así ha sido durante todo el año y no sería descartable incluso que finalmente, pues hasta el último momento, hasta prácticamente el pistoletazo de salida, pues no, el mercado no descuente claramente en qué medida va a ser esa subida de tipos, porque así viene siendo prácticamente la tónica general todo lo que llevamos de año. Bueno, lo que estamos viendo por el momento en los futuros es que están subiendo, así que tampoco ha creado demasiado miedo el hecho de que el paro haya subido, sino, bueno, más bien podríamos pensar que todo lo contrario, porque en el caso de que esto asuste a la Reserva Federal, pues acabaría no siendo tan dura en su endurecimiento de política monetaria. Desde luego, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que el Dow Jones sube un 0,08, el S&P un 0,09, el Nasdaq ya está cotizando en terreno negativo. Esto en los futuros. Hace un ratito estábamos subiendo un poquito más, así que no sé cómo acabará la jornada. En cualquier caso, ¿cómo se puede especular, podríamos decir, en un día como hoy, donde ha salido un dato que, bueno, tiene lecturas un poco amplias? Sí, además es paradójico porque por lógica, si es que hay alguna lógica en bolsa, una subida al desempleo pues debería ser interpretado como algo a priori negativo, pero como lo que estamos es descontando o lo que el mercado está viendo es pues la posibilidad de que eso quite un poco a la Fed, pues las bolsas están recuperando ligeramente. Bueno, todavía falta, lógicamente, por terminar la jornada, pues de hecho ni siquiera ha empezado en lo que respecta a Estados Unidos, pero incluso en Europa, lo que se está viendo es un tímido repunte. También es verdad que venimos de una situación de fuerte sobreventa y ya empieza el mercado pues o los índices a acercarse a niveles de relativa zona de soporte, los 3.900 del SP500, en fin, pues el retesteo, sobre todo en cuanto a índices europeos, de los mínimos que hicimos en julio. Todavía quedaría la posibilidad de que haya una pequeña caída mayor. De hecho, pues tomando como ejemplo, creo que estamos compartiendo la pantalla, tomando como ejemplo el DAX 40 como exponente en Europa, pues la zona del 12.400 pues sería técnicamente la zona en la que podría pues el índice dirigirse de nuevo y ahí sería muy importante que entrada de dinero, que hubiera un rebote para sostener toda esta zona de soporte. Y al final, pues también todo el pesimismo que hay generalizado, pues muchas veces lo que provoca es precisamente todo lo contrario, reacciones alcistas. Pero en todo caso, pues la tónica general va a ser prácticamente pues la volatilidad, es decir, movimientos
al alza y a la baja, pues en función de las noticias, en función de las lecturas que se haga de los datos, como viene siendo habitual, por lo menos en la segunda parte del mes de agosto, que es cuando se comenzaba pues la corrección actual de los mercados. Bueno, pues queda un poquito menos de una hora para que abra Wall Street. Estaremos muy pendientes a cómo lo hace, sobre todo después de este dato del 3,7% de paro, una subida de 2 décimas. José Luis, también te quería preguntar por otros asuntos que nos ocupan en el día de hoy en los mercados. Por ejemplo, el hecho de que la renta fija ya haya entrado en terreno bajista. Al final esto es un concepto, no significa nada en sí mismo en realidad. Pero claro, te quería preguntar un poco cómo ves el hecho de que la renta fija haya caído tanto y el motivo que estaría detrás de esta caída del 20% desde el pico de 2021. Hablamos de un índice de renta fija de bonos soberanos y corporativos de Bloomberg, es eso lo que estamos mirando para decir que ha caído un 20%. ¿Cómo ves en general ese titular de que ha entrado en un mercado bajista? Bueno, en renta variable se suele utilizar muchas veces ese nivel, ¿no? O esa referencia de que a partir del 20% de caída se entra en un mercado bajista. Es verdad que los movimientos en renta variable tienden a ser mayores que en renta fija, pero bueno, lo que está claro es que es una fuerte tendencia a la baja, es decir, caída de precios, subida de rentabilidades, que es achacable, pues como no podía ser de otra manera, a las altas tasas de inflación, a los altos niveles de inflación que estamos manejando, del 9, del 10% incluso. La inflación se ha descontrolado, los bancos centrales pues, en fin, no tienen tampoco muchas más alternativas en cuanto a política monetaria que endurecerla, subiendo tipos de interés, mayor ritmo de subidas que se ha visto pues bueno, en décadas prácticamente, y eso pues lo estamos viendo trasladado en la renta fija. Paradójicamente, hace pues no tanto tiempo, pues el mercado especulaba con que estuviéramos incluso en una burbuja, ¿no? Cuando veíamos tasas, tipos de interés negativos, ¿no? Pues, es decir, rentabilidades negativas, perdón, por la fuerte subida de los tipos. Entonces, bueno, pues ahora mismo, como ocurre muchas veces en el mercado, pues se ha dado la vuelta a la tortilla y estamos en una situación totalmente contraria. Bueno, pues José Luis Herrera desde Banco Vic, muchísimas gracias por ese análisis en tiempo real, pues tan solo unos minutos después de conocer el dato de paro en Estados Unidos, que ha subido 2 décimas hasta el 3,7%. Muchas gracias, José Luis.